Pocas personas han explicado el universo, y menos aún lo han hecho sin poder moverse, sin poder hablar y sin escribir con sus manos. Stephen Hawking no fue famoso por superar algo, fue famoso por pensar diferente cuando pensar parecía imposible. Y lo más interesante es que su historia no comienza con la enfermedad, sino con una pregunta. Stephen Hawking no quería ser famoso, ni inspirador, ni ejemplo de nada. Lo único que quería era entender cómo funciona el universo. Y esa obsesión lo llevó a lugares donde nadie había llegado, ni siquiera con un cuerpo completamente sano. Hawking nació en Inglaterra en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Desde niño no destacaba por ser aplicado. De hecho, sus profesores no pensaban que llegaría muy lejos académicamente, pero tenía algo particular. No memorizaba, razonaba. Mientras otros aprendían fórmulas, él se preguntaba por qué esas fórmulas existían. Eso lo llevó a estudiar física en Oxford y luego cosmología en Cambridge, un área que en ese momento muy pocos entendían y casi nadie elegía. A los 21 años, cuando su carrera apenas comenzaba, le dieron una noticia que parecía un punto final. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad progresiva. Los médicos estimaron que viviría solo un par de años más. Stephen hizo algo inesperado. Decidió acelerar sus ideas, no su cuerpo, su mente. En 1963, poco después de recibir el diagnóstico que le daba solo unos años de vida, Stephen conoció a Jane Wilde, una estudiante de idiomas, en una fiesta universitaria en Cambridge. Él tenía 21 años. Ella decidió quedarse, incluso cuando los médicos dijeron que no valía la pena hacer planes. Se casaron en 1965, cuando la enfermedad ya avanzaba, y contra todo pronóstico, no solo vivió más, formó una familia. Tuvieron 3 hijos, Robert, Lucy y Timothy. Durante años, Jane fue su apoyo físico y emocional. Ella lo empujó a seguir trabajando cuando él mismo pensaba en rendirse. Mientras el cuerpo de Stephen se apagaba lentamente, su mente brillaba más fuerte que nunca. Pero el amor también se cansa. El peso de la enfermedad, la fama y el tiempo los fue separando, y tras 25 años de matrimonio, se divorciaron. Más adelante, Hawking se casó con Elaine Mason, una de sus enfermeras, una relación rodeada de controversias, pero que marcó otra etapa de su vida. Y aún así, Stephen Hawking siguió haciendo historia. En lugar de obsesionarse con cuánto le quedaba, empezó a obsesionarse con qué podía descubrir mientras tanto. Ahí ocurre algo fascinante. Muchas de sus ideas más importantes nacieron después del diagnóstico, no antes, como si su cerebro hubiera entendido que no había tiempo para distracciones. Hasta ese momento, los agujeros negros eran casi ciencia ficción. Se pensaba que eran regiones donde todo desaparecía y punto. Hawking propuso algo radical. Los agujeros negros no son completamente negros. Emiten energía, lentamente, pero lo hacen. Esto hoy se conoce como radiación de Hawking y cambió la forma en que entendemos el espacio, el tiempo y la materia. Un detalle interesante, cuando presentó esta idea, muchos científicos no le creyeron. Hoy se enseña en universidades de todo el mundo. Stephen perdió la capacidad de hablar, pero se convirtió en una de las voces más reconocibles del planeta. Usaba un sintetizador de voz que elegía palabras letra por letra. Cada frase tomaba tiempo, mucho tiempo. Eso lo obligó a pensar antes de hablar. Nada era improvisado. Cada idea tenía peso.
En 1988 publicó Una breve historia del tiempo, un libro sobre el origen del universo, el tiempo y la física teórica. Algo curioso, el libro estuvo años en la lista de los más vendidos y también fue uno de los menos terminados. Millones lo compraron, no todos lo entendieron, pero casi todos sintieron lo mismo. Hay algo más grande que yo y quiero comprenderlo. Hawking logró algo rarísimo, hacer popular lo complejo sin hacerlo tonto. Otro dato poco conocido, Stephen Hawking tenía un sentido del humor afilado. Bromeaba sobre su condición, sobre la ciencia, sobre el futuro, incluso apostó con otros científicos sobre teorías que él mismo defendía, por si estaba equivocado. Eso dice mucho de su mente. No necesitaba tener siempre la razón, necesitaba acercarse a la verdad. Mientras su cuerpo se iba apagando lentamente, su agenda se llenaba. Conferencias, libros, entrevistas, series de televisión. Participó en Los Simpsons, The Big Bang Theory y Star Trek. No para ser famoso, sino porque entendía algo clave. La ciencia que no se comunica, se pierde. Hawking no solo pensó en el pasado del universo, pensó en el futuro de la humanidad. Advirtió sobre la inteligencia artificial sin control, el agotamiento del planeta, la necesidad de convertirnos en una especie interplanetaria, no desde el miedo, desde la lógica. Decía que sobrevivir dependerá más de nuestras decisiones que de nuestra tecnología. Stephen vivió décadas más de lo que cualquier médico predijo, pero ese no es el punto. El punto es que nunca permitió que su cuerpo definiera el tamaño de sus ideas. No fue un símbolo de superación, fue un recordatorio incómodo de algo simple. El límite más fuerte casi siempre es mental. Stephen Hawking demostró que el universo no se explora solo con cohetes, se explora con preguntas y que incluso cuando todo parece reducirse, el pensamiento puede expandirse sin límites.